Como les decía, es un tema de bastante actualidad. Se habla mucho del gobierno corporativo. Cada vez se oye más que una empresa, una entidad sostenible, es decir, que se mantiene en el tiempo y permanece a pesar de lo incierto que puedan ser los contextos, es producto de que se tiene una fortaleza en su gobierno corporativo. Entonces es necesario entender de qué estamos hablando, qué significa esto, cuál es el contexto conceptual, las principales principios que reflejan que es tener un buen gobierno corporativo. Vamos a conversar un poco porque es un tema que desde la perspectiva regulatoria se vuelve sumamente relevante para la calificación de riesgo de las entidades, donde Banco Popular y por supuesto pues todas las empresas que conforman el conglomerado financiero se ven impactadas por esta evaluación. Y por último, pues entender cómo gobierno corporativo está conceptualizado en este conglomerado, principalmente en la esfera de competencia de lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, el Directorio Nacional, la Junta y la Gerencia, para entender un poquito esa jerarquía, esos roles y un resumen de lo principal de la política de ejercicio de propiedad, porque van a ver que ustedes ejercen esa representación de todos nosotros, los trabajadores de Costa Rica, ante esta entidad tan relevante en el mercado financiero costarricense. Entonces, empezamos por decir que nunca el panorama económico, social, político, no solo en Costa Rica, a nivel mundial, se ha visto tan gris, ¿verdad? Después de la pandemia han venido sucediendo cosas que antes uno pensaba le pasan esos riesgos o se manifiestan esos problemas, esas complejidades, solo en economías muy grandes o solo en países muy desarrollados. Y si lo vemos a nivel empresarial, se decía así, pues claro, esas empresas grandotas, claro que asumen ese montón de riesgos y les pasan cosas contrarias al plan previsto. Pero hemos visto cómo ahora, independientemente si somos sector público, sector privado, si somos grandes, pequeños, empresas familiares, asociaciones, cooperativas, federaciones, fundaciones, tenemos contextos inciertos, contextos donde ya no podemos hacer un plan seguros de que no nos va a pasar algo diferente. ¿Por qué? Porque van cambiando los contextos externos e internos en las organizaciones. Empezamos a enfrentarnos a riesgos desconocidos, a cuestiones que no sabíamos que podían pasar, como lo es la pandemia. ¿Para quién se iba a imaginar que eso iba a pasar? ¿Quién se iba a imaginar que el tipo de cambio fluctúa tanto a nivel de 200 colones para arriba, para abajo? Las partes interesadas en entender el resultado de las organizaciones que nosotros representamos son más exigentes. La gente está vigilante ahora de cómo se hacen las cosas, qué decisiones se toman, qué impacto tienen en ellos esas decisiones. Tenemos más exposición, todos tienen un micrófono en la mano con el celular, ¿verdad? Y las redes sociales, todos opinan, a veces sabiendo, a veces sin conocimiento de causa, pero igual se da una exposición muy fuerte. Tenemos entonces más regulaciones también que empiezan a engrosar ese universo de normas, de debes que tengo que empezar a cumplir porque si no puedo tener una consecuencia. Dentro de toda esta incertidumbre, cambio, nuevas tecnologías, tengo que seguir tomando decisiones y esas decisiones tienen un impacto en la empresa, en terceros y tengo que hacerme responsable de esas decisiones que tomé. Las interacciones son más complejas, cada vez tenemos más terceros participando en las cadenas de valor de productos y servicios que ofrecemos y entonces esos terceros nos traen riesgos que antes no teníamos, que antes nosotros controlábamos todo el proceso y ahora interactuamos con personas que tienen que empezar a entender nuestras necesidades, nuestras obligaciones y las expectativas que tienen las partes interesadas en nuestro desempeño. Entonces, a nivel de tomadores de decisión, todo este contexto, si no lo tenemos por lo menos dimensionado y analizado desde una perspectiva externa e interna, nos hace fallar. ¿Fallar en qué? En ese planteamiento de la estrategia, en los objetivos tal vez no claros, tal vez no medibles, tal vez muy inalcanzables dentro de esos factores o muy vulnerables a la luz de todos estos factores que no tenemos control. Puede que fallemos en la ejecución de esa estrategia o fallemos en el cumplimiento de esos debes porque no lo sabíamos o porque no tenemos los procesos adecuados para garantizarnos un cumplimiento efectivo y porque puede haber fallas
si no tenemos una claridad de asignación en la responsabilidad de vigilar que estemos haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces fallan los órganos de gobernanza de una entidad. Entonces, esa luz al final del camino para decir, no, pues sí podemos llegar a buen término si seguimos los pasos correctos, se ha venido analizando ya desde hace varios años y se establece que las organizaciones, como les digo, independientemente de la naturaleza jurídica que tengan y tamaño, porque esto le aplica a cualquier entidad, debe tener como fin tener un desempeño basado en ciertos principios que asuman todos los niveles de la organización, es decir, es algo que nos atañe a todos, por más estratégicos que tengamos un rol o por más operativo o de apoyo que ese rol sea. Y donde cada organización entonces se tiene que plantear a dónde quiere llegar, qué camino quiere seguir y entender entonces que en ese camino hay que plantear una estrategia y una estrategia para lograr ciertos objetivos que se procuren cumplir de una manera confiable, es decir, que yo vea posibilidad de alcanzar el cumplimiento de esos objetivos en tanto yo sea consciente y conozca que en el camino algo me puede salir mal, es decir, que hay un nivel de incertidumbre que yo ya no puedo garantizar que las cosas van a ser como antes o que como nunca me ha pasado, tampoco me va a pasar. Si ya yo no puedo ir tanto a ahí a la sorpresa, a cómo salgan las cosas. Yo tengo que planificar y tengo que gestionar esa incertidumbre. Es decir, yo tengo que gestionar y conocer los riesgos de lo que me puede salir mal en esa estrategia que yo me planteé. Eso no es más que conocer esos eventos que me pueden afectar el logro del cumplimiento de mis objetivos. Y por eso hablamos de un desempeño, de una gestión basada en riesgos. Así como los supervisores, probablemente ya ustedes los han escuchado, hablar de que ejercen una supervisión con base en el nivel de riesgo que cada entidad asume. Y aparte, tenemos que ser conscientes que esa estrategia, esa definición de objetivos, gestión de los riesgos, lo tengo que hacer en pleno cumplimiento de la regulación que me aplique. ¿Por qué? Porque eso da cierto orden, cierta pauta. Y aparte me garantiza que hacer bien las cosas en cumplimiento de la regulación me refuerza un comportamiento íntegro y ético que aguanta el examen más minucioso de cualquiera de mis partes interesadas. Y es una garantía de que estoy haciendo bien el cumplimiento de la regulación y por ende no pongo en peligro por una cuestión de incumplimiento el logro del objetivo tal cual. Entonces todos nos movemos bajo esa filosofía, todos en la empresa tenemos un objetivo común y al hablar de riesgo se nos vuelve algo natural. El riesgo per se no es malo, el riesgo está ahí, el riesgo puede que se materialice. Entonces lo importante es que nosotros identifiquemos a qué riesgos es que estamos expuestos en función del camino y la estrategia que decidimos seguir. Nosotros somos los que lo definimos. Eso sí, tenemos que saber qué obstáculos nos podemos enfrentar para empezar a mitigar, es decir, a disminuir esa probabilidad de que ocurra ese riesgo de que se manifieste o que si se manifiesta el impacto no sea tan fuerte. Y empezamos a poner una serie de controles, una serie de enfoques de aseguramiento de que el plan está bien hecho, que el plan se ajusta a realidad y que el plan me va a garantizar llegar a donde yo quiero llegar. Si yo no tengo un plan, pues es como cuando dicen el viento me lleva y me llevará y me dejará en alguna parte, pero lo importante es llegar a donde yo me lo propuse. Entonces se dan nuevas perspectivas en la gestión donde se parte de ese desempeño basado en principios y para el cual se estructuran, ¿verdad? Las organizaciones, es decir, se les da una arquitectura para definir procesos operativos, la estructura organizacional, apoyo en tecnologías, la información con la que vamos a trabajar y dotarla de recursos. Pero es importante estar vigilante que esa estructuración que hacemos de la organización y sus procesos nos garantice que este desempeño en principios va a ser exitoso. Y por eso se habla de enfoques de aseguramiento, es decir, de asegurarnos que esto es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para el nivel de riesgo de exposición que tenemos frente a la estrategia que queremos ejecutar. Y ahí es donde el gobierno corporativo nos ayuda a hacer esta vigilancia de que esta definición es correcta y es suficiente. Y es algo que puede abarcar partecitas de la organización para irlo construyendo o a toda la organización como tal.
En nuestro caso, tenemos que pensar que es todo. ¿Por qué? Porque el Banco Popular y todas sus empresas, como conglomerado financiero que es, están sujetos a una regulación que así lo exige. Entonces, el enfoque vamos a ver que es más integral. ¿Bajo qué contexto conceptual es que tenemos que analizar gobierno corporativo? Cualquier organización que se cree por acuerdo de socios, por una ley especial, por un acuerdo de asociados y similares, nace con una intención positiva, nace con una intención de generar valor, valor para ellos que lo están creando, valor en nuestro caso para los trabajadores, que por una ley nos crearon un banco para tener acceso a cierto tipo de productos, para tener ciertos beneficios, para tener accesibilidad a condiciones que piensan en las necesidades de estos trabajadores. Entonces, hay una generación de valor superior a todo lo que es la existencia de la organización que tenemos que tener muy claro para qué es que existe esta entidad. Y entonces eso es lo que nos motiva a desarrollar una estrategia para cumplir y lograr esa generación de valor. Entonces en toda organización se definen procesos, ¿verdad? Porque no basta con esa enunciación, no basta con generar ese sueño y querer alcanzar esa generación de valor, sino pues que hay que trabajar, hay que hacerlo. Y entonces se desarrollan procesos estratégicos, procesos sustantivos, operativos que ponen a funcionar a la organización y procesos de apoyo. En la ejecución de esos procesos, creo que hay un micrófono abierto por ahí, Jenny, que hace como un eco. En la aplicación de esos procesos se van generando los riesgos. Es donde ya empezamos a trabajar y empezamos a encontrar obstáculos, es decir, se nos empiezan a manifestar los riesgos. Entonces tengo que hacer un análisis integral de a qué tipo de riesgo es que estoy yo expuesto. Y por eso analizo los riesgos de la estrategia, los riesgos operativos, riesgos de cumplimiento, riesgos financieros, riesgos de legitimación de capitales, riesgos tecnológicos y así cualquier tipo de riesgo que mi actividad de forma inherente, es decir, natural, sin ningún control, podría tener. Y se desarrolla lo que se llama el ciclo de inteligencia de gestión de riesgos. ¿Qué es eso? Conocer los riesgos, identificarlos en primer lugar, medirlos. ¿Cuánto es ese riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría generar? ¿Qué tratamiento vamos a hacer de ese riesgo? ¿Lo asumimos? ¿Lo desechamos por completo? ¿No lo queremos aceptar? ¿O lo aceptamos pero tratamos de disminuir esa probabilidad y ese impacto en la ocurrencia? Es decir, los gestionamos, los controlamos. Se llama mitigar el riesgo. ¿A través de qué? De procedimientos, de requisitos, de controles, de evaluaciones que me ayudan a mantener el riesgo en cierto nivel. El riesgo nunca va a ser cero. Siempre algún riesgo hay. Lo importante es entender cuál es mi tolerancia, mi apetito de riesgo en el que yo me voy a mover para estar vigilantes de cómo esos controles realmente mitigan esa exposición al riesgo y me garantizan no tener exposiciones más altas y que en el momento que yo empiezo a ver que ese comportamiento del riesgo crece, yo algo hago, me pongo a revisar cuál fue el plan, qué es lo que está pasando, busco la causa raíz y trato de ajustar y corregir cualquier desvío. Entonces tengo que estar probando esos controles, tengo que estar monitoreando y evaluando la efectividad de ese sistema de gestión de riesgos como parte de la mejora continua y la evaluación constante del desempeño que está teniendo mi organización. ¿Con miras a qué? A la generación de ese valor. Es decir, ese es mi norte. Ese propósito para el cual yo nací es lo que tiene que inspirar todo en la organización. Si yo me empiezo a desenfocar y se me olvida para qué es que existo, es donde después no sabemos qué es lo que queremos, dónde queremos llegar, cuál es la meta, qué es el objetivo realmente, para qué es que estamos trabajando, cómo es que yo contribuyo. Se nos olvida. Por eso es tan importante tener el propósito, la estrategia y el plan totalmente alineados. Y por supuesto, para garantizarnos que todo esto realmente funcione y lo estamos haciendo correctamente, tenemos roles de control, donde, por ejemplo, la auditoría interna, las funciones de control de riesgos, de cumplimiento normativo, nos apoyan a hacer una valoración de que ese sistema de gestión de riesgos es adecuado, mide realmente los riesgos que los procesos que definimos que vamos a ejecutar conllevan y nos defienden y apoyan para lograr esa generación de valor. Entonces, gobierno corporativo se le define como esa
interacción o las relaciones que se van dando entre los tres grandes poderes que encontramos en toda organización. Siempre va a haber alguien que tenga una propiedad, independientemente de cómo se le llame. Puede ser trabajador, puede ser accionista, puede ser asociado, ¿verdad? La junta directiva, que es la que da la dirección, como la palabra lo dice, nos dirige a dónde vamos, nos dice cómo va a ser la estrategia para alcanzar la generación de valor que los propietarios definieron creando esa entidad, y por supuesto una gerencia o una administración que es la que pone en operación la estrategia que nos hemos planteado. Y de esa manera, pues la estructura de definir objetivos, de ponerlos a funcionar, de articularlos y empezar a ejecutarlos, y así como los medios para determinar controles y medir el desempeño que vamos teniendo, es lo que se llama o se conoce como tal la gobernanza de una entidad, es decir, cómo la dirijo y cómo la controlo, básicamente, en resumen, o sea, cómo hago las cosas. ¿Por qué? Porque es gobernar, suena como a gobierno de autoridad pública, no, en realidad es el gobierno de la organización, cómo se toman decisiones acá, con qué nivel de responsabilidad e influencia, cómo pido cuentas, cómo se dan esos procesos transparentes de rendir cuentas sobre los resultados que se están obteniendo, y más que cuestionar el no alcanzar el objetivo, entender por qué no se está logrando y tratar de anticiparse con una gestión proactiva para que se logren las metas propuestas. Entonces, el buen gobierno corporativo, porque cualquier entidad va a tener gobierno corporativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde sus leyes de creación o por las leyes que les regulan, les van a exigir para constituirlas tener esos tres grandes poderes. Ahora, que funcionen bien es el reto, ¿verdad? Gobierno corporativo cualquiera puede tener. Es más, pueden tener hasta los códigos mejor redactados con todas las políticas. Que si esto no se vive, que si esto no se entiende y no se implementa, queda en letra muerta. Entonces, ¿cómo no tenerlo? Por eso se dice, todos tienen, pero para tener un buen gobierno corporativo, hay que tener claridad en la estructuración, en la elaboración y en la implementación de esos mecanismos, de esos procesos, de esas prácticas con los cuales yo le doy dirección, le defino un camino a la entidad y controlo que no se me salga de ese camino. Entonces, todas las decisiones clave que se tomen en una organización tienen que responder al logro de alguno de los objetivos propuestos, es decir, tienen que contribuir efectivamente al logro de ese objetivo. Como les digo, si nadie tiene claridad de cuál es la estrategia, cuál es esa generación de valor, cuáles son los objetivos claros y la meta a la que yo tengo que alcanzar, todos están haciendo para el camino que creen que es el mejor, no todos hacia una misma dirección con un desempeño basado en principios. Entonces sí amerita una serie de compromisos desde la organización de entender que todos suman, todos son importantes. Cualquier formulario que se llene es porque tiene una misión de controlar un riesgo. Cualquier control, cualquier función sustantiva, estratégica de apoyo, aumenta la probabilidad de cumplir la meta. Entonces todos tenemos que ser muy transparentes, muy responsables, muy profesionales en el ejercicio del rol que se nos ha encomendado y actuar con mucha transparencia y con una cultura de rendición de cuentas, en el sentido de que lo que no se mide no se controla y no sabría yo por dónde vamos, si vamos bien, si vamos mal y si vamos a llegar o no a la meta propuesta. Es un concepto que ha venido evolucionando y se le van agregando más cosas. ¿Por qué? Porque ya ahora se entiende que pues sí, el propósito, esa generación de valor es el eje central de la actividad que desarrolla esta organización, pero donde ahora no se visualiza ese propósito solo como una finalidad, si se quiere, individualista o egoísta de la organización. ¿Por qué? Porque ya esa organización tiene que ser consciente que su impacto, su actividad tiene impacto en terceros. O sea, que lo que yo haga no solo me golpea a mí como empresa, sino que yo estoy en una sociedad, estoy en una comunidad, estoy en un mercado, estoy en una economía. Y entonces las partes interesadas quieren ver cuál es el compromiso explícito que asumimos nosotros frente a ellas. ¿Qué partes interesadas tienen ustedes? Por supuesto, el resto de trabajadores, por supuesto, un regulador, los clientes, los inversionistas, proveedores, ¿verdad? Comunidades, y así cualquier tercero que tenga un interés en el que el Banco Popular y sus empresas sean solventes, sean fuertes, logren llegar con esa promesa de valor que han
establecido, ¿verdad? A través de sus productos y sus servicios y pues todo el cumplimiento de objetivos que se han planteado. Adicionalmente, considerando que hay nuevos riesgos, por supuesto es una entidad financiera y lo que más se cuida es ese riesgo financiero, la liquidez, el crédito del mercado. Sin embargo, ahora también sabemos que hay riesgos de naturaleza ambiental, riesgos de naturaleza social y riesgos en la gobernanza, ¿verdad? Por eso tienen la A de ambiente, la S de social y la G de gobernanza. Entonces, la gobernanza, si yo la hago mal, si yo gobierno mal mi organización, implica que se aumenta la probabilidad de que no se tenga éxito. ¿Por qué? Porque no hay ni dirección ni control, no sabemos ni cómo estamos ni para dónde vamos. O todo el mundo era responsable y no se supo quién era en última instancia el que tenía que vigilar. Entonces tampoco es asignar por asignar tareas y controles y inventar, ¿verdad? Un montón de indicadores y cuestiones, sino que lo importante es entender nuestro plan, entender los riesgos y cuidar el riesgo material. ¿Qué significa eso? El riesgo que si se presenta, si se materializa, nos impide el logro del objetivo. Y ahí ponemos el ojo de atención. Pero tenemos claramente indicado quién es el que se fija y quién supervisa que ese que se tenía que fijar lo esté haciendo bien. Porque para eso se habla de líneas de defensa. Si no, como les decía, esto se vuelve pura letra muerta y no queda en una verdadera rendición de cuentas con reportes e informes que nos permitan de forma anticipada tomar decisión. Es algo que se ha desarrollado tanto que hay mucho estándar a nivel internacional que nos sirve de guía para entender cómo se hacen estos marcos de gobierno corporativo, qué es lo correcto, qué es lo esperado. Por ejemplo, tenemos los estándares de la OCDE, que es una organización que ahora Costa Rica tiene que ponerle atención porque suscribimos una adhesión a esas buenas prácticas. Y uno de los 22 capítulos que nos evaluaron a nosotros como país para poder entrar a ese organismo fue un capítulo de gobierno corporativo, tanto en sector público como en sector privado. Entonces son prácticas que nos pueden dar alguna luz. Estamos en una organización que participa en un sistema financiero, que por supuesto tiene toda una razón social también de ser, y eso la hace diferente, pero eso no la exime de que está participando en un mercado regulado y supervisado, donde hay exigencias en esta materia de gobernanza, como ya lo vamos a ver, y que son exigencias que responden igual a estándares de supervisión más altos. Por eso han oído hablar de Basilea, probablemente en el banco, en la parte de seguros, la IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, en valores la IOSCO, ustedes tienen operadora de pensiones complementarias, está la IOPS también. Entonces, desde ahí vienen guías de qué tiene que hacer cada componente del gobierno corporativo y una serie de principios que implican buenas prácticas de gobernanza. Y adicional, que es lo que les ilustro acá, existe una norma ISO, la 37000, que es pues relativamente reciente, es del año 2021, donde se establecen los pasos para ir estructurando la gobernanza de las organizaciones. Y vean que esto aplica a cualquiera. Lo que pasa es que aplica de una manera proporcional, donde parte y se nace el gobierno corporativo de ese propósito que hablábamos, de esa generación de valor, y donde se dan unos principios como pilares o fundaciones, ¿verdad?, para la construcción de ese marco de gobierno corporativo, donde está la visualización de esa generación de valor, la definición de una estrategia, el seguimiento al cumplimiento de los objetivos aquí propuestos y, por supuesto, a partir de una clara y transparente rendición de cuentas. ¿Qué facilita el hacer esto de una manera más ágil, que nos sea natural, que sea parte de nuestra cultura organizacional? El liderazgo. Esto tiene que venir desde lo alto. Desde lo alto tenemos que creer en la correcta y sana gestión de las organizaciones bajo el conocimiento de sus riesgos, el cumplimiento de las normas y siguiendo un objetivo común. Sobre la base de datos y decisiones que nos permitan entender a qué estamos expuestos. ¿Cuánto es mucho riesgo? ¿Cuánto es poco? Es que depende. Depende de nuestra actividad, del volumen de negocio, nuestra naturaleza jurídica, nuestro apetito de riesgo. Por eso esto es un marco general que cada quien tiene que traer a su realidad y establecer cuál es su marco de gobierno corporativo. Si alguien les dice, tome, aquí está el manual, se lo vendo, eso no nos va a servir para nada,
porque nadie puede tener el mismo marco de gobierno corporativo. Tendrán los mismos componentes, las mismas expectativas de desempeño, pero ajustadas tiene que ser a la realidad de mi actividad, a esa exposición y al nivel de tolerancia de riesgo. Mi tolerancia de riesgo no necesariamente es igual a la del Banco Nacional, a la del Banco BAC, a la de una financiera como de Cifin, ¿verdad? O a cualquier otro participante del mercado financiero. ¿Por qué? Pues todos somos distintos. Si no, esto sería un monopolio, ¿verdad? Entonces, por eso esto tiene que ser tan personalizado. Y establecer en función de ese apetito cómo voy a gobernar yo el riesgo, cómo voy a gestionarlo, cómo lo vamos a conocer, a medir, a implementar, a mitigar y estar evaluando constantemente. Con una visión de responsabilidad social, de entender que lo que hacemos no solo es hacia adentro, sino que tiene consecuencias hacia afuera. Y tenemos que ser responsables desde esa perspectiva de conocer el impacto de nuestra actividad para mitigar cualquier impacto negativo o incluso, ¿verdad?, paliar y recuperar o restablecer el perjuicio o la consecuencia que hayamos implicado a nivel ambiental, social o de gobernanza principalmente. Y por supuesto, pues esa evaluación de el desempeño para garantizar permanencia en el tiempo. ¿Qué resultados claves se obtienen con todo esto? Un desempeño eficaz, porque sabemos qué tenemos que hacer, por qué tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo, y alguien está vigilante de que lo hagamos correctamente. Eso implica tener un comportamiento ético, querer hacer bien las cosas. El que se quiere portar bien, gobierno corporativo no le, mal, perdón, gobierno corporativo no le sirve. ¿Por qué? Porque le pone obstáculos, porque hay líneas de defensa de la organización que impiden, que interfieren, que ponen trampas para que los que se quieren portar mal caigan y los podamos detectar. Y por ende implica una administración responsable de esa organización. ¿Qué sucede en sectores regulados específicamente donde estamos, con el conglomerado del Banco Popular? Que tenemos modelos de supervisión, como les decía, que se basan en estándares de supervisión internacionales, que son documentos de consulta totalmente pública, y donde hay principios básicos de supervisión relacionados con el gobierno corporativo, con la gestión del riesgo, del control interno, de la medición de cuánto es el riesgo como empresa y de cómo hacemos la conducción de nuestro negocio. ¿Qué significa eso? Cómo nos comportamos frente a nuestro cliente, frente a nuestro consumidor, respetándole sus derechos, dándole un trato justo y equitativo, y todo lo que tenga que ver con protección de consumidor financiero, que de paso les hago el comercial. Viene un proyecto de ley ya, está en comisión de jurídicos discutiéndose, que es un compromiso con OCDE, el país está atrasado, entonces es una ley importante tenerla ahí alerta porque tiene que ver con este principio de buena gestión de los negocios financieros. Y entonces en el sector en el que participamos, se parte de que hay leyes que dan la base de quién puede participar en el mercado, dan ciertas competencias a un supervisor, a un regulador que nos viene a decir cómo la intensidad de su supervisión se va a dar en función del riesgo que nosotros como empresa representemos en el mercado. ¿Cómo llegan a determinar cuán riesgoso soy yo como participante en el mercado, como banco, como operadora de pensiones complementarias, como una SAFI, como un puesto de bolsa, como aseguradora y así cuantas empresas financieras existan? Porque nos evalúan desde tres grandes perspectivas. Desde una perspectiva financiera, que tengamos suficiencia de patrimonio, que seamos solventes, que tengamos los recursos que nos garantizan una capacidad financiera de asumir el nivel de riesgo que decidimos afrontar. ¿Con qué? Con la colocación de ciertos bienes y de ciertos productos, servicios en un mercado financiero. Un segundo pilar es todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo. ¿En qué sentido? En cómo gestionamos estos recursos y aparte cómo gestionamos los riesgos que enfrentamos con el plan que decidimos desarrollar para participar en el mercado financiero como tal. Y adicionalmente esto de la conducta de mercado, que es nuestro comportamiento en el mercado frente a nuestra competencia, frente a nuestros aliados estratégicos, nuestros proveedores y principalmente frente a nuestros consumidores. Entonces, sobre la calificación que haga la superintendencia ahora de estos tres pilares, es que ellos ejercen una supervisión más o menos intensa, va a ser menor si el riesgo está más acotado y una gobernanza bien fuerte,
donde demostramos que desde adentro ya nos estamos vigilando unos a otros y tratamos de llevar ese control adecuadamente. No necesitamos que venga un supervisor a decirnos qué hacer porque lo hacemos correctamente. Pero hay otros un poco más riesgosos porque tienen debilidad de gobernanza, porque no tienen la solvencia o porque tienen problemas de conducta de mercado. Entonces la intensidad de las medidas de la superintendencia empiezan a aumentar. De ahí, desde lo más básico de un plan de acción hasta la medida más fuerte de un mercado financiero, que es la intervención. Y ya en dado caso de que se manifieste un incumplimiento regulatorio, pues potestades de sanción. Entonces, ha venido variando el enfoque de la supervisión. ¿Por qué? Porque ya no llega, se trata, se intenta que la supervisión no llegue cuando ya las cosas pasaron, sino que comprenda en qué es que está cada entidad financiera y de forma proactiva pueda entender cuál es el plan de esa entidad en el mercado financiero, dimensione que también se entienden los riesgos hacia lo interno y pueda evaluar la robustez, la fortaleza con que ustedes dirigen y controlan a la entidad. Y entonces, ¿qué le interesa a la superintendencia? Entender cuánto riesgo asumen, cuánto es el máximo riesgo que ustedes van a definir que toleran y ver cómo miden la proximidad a esos límites. Entonces, la magnitud de que el riesgo se manifieste es lo que a ellos les interesa medir. Antes, cuando hacían una mera checklist y una verificación, ellos lo que veían era la gravedad del incumplimiento. Ahora es la probabilidad de que un riesgo se vaya a manifestar. Y entonces tratan de hacer un anticipo y tomar medidas en función de qué tanto me voy yo aproximando o violentando los límites de riesgo que yo asumo. Entonces, para todo el tema de gobierno corporativo, tenemos un reglamento específico que nos pone en blanco y negro qué tiene que tener esa gobernanza corporativa para garantizarnos lo que hemos hablado, esa generación de valor, esa vigilancia de los riesgos, del cumplimiento regulatorio, ¿verdad? Y de que tengamos una adecuada dirección y control de la organización. Entonces es un modelo que se basa en lo que se llaman las tres líneas de defensa y con los tres grandes poderes que se pueden visualizar en una organización. El propietario tiene un rol fundamental porque, como decíamos, él es el que da la pauta, es el que dice qué quiere lograr con la creación de esta entidad. ¿Lo dice él en la Constitución o lo dice alguien superior, por ejemplo, una ley que hace nacer a la organización, que ese es nuestro caso? Y ahorita lo vamos a analizar. Ese propietario es el responsable de nombrar una junta directiva, que es la que va a dar la dirección, que va a venir a ser el máximo responsable de la empresa y que tiene pues una serie de deberes y funciones que vamos a comentar, pero que se entiende que es la estrategia, es el que da el camino, nos dirige, nos dice por dónde andar y tiene pues una estructura de soporte que le ayuda a saber si vamos por buen camino o no. ¿Por qué? Porque le toca ante un desvío tomar decisión para ver qué reacomoda, si reacomoda recursos, si reacomoda prioridades, qué reacomoda en función de cómo se está aportando el riesgo. Y si lo pensamos como una pirámide, en la parte más baja, en la base, está la primera línea de defensa, que es la alta gerencia. ¿Tá? Ahí están los tres grandes poderes, propietario, junta directiva y administración. ¿Por qué? Porque la primera línea de defensa es la que coloca producto, es la que toma riesgo entonces. Desde que yo anuncio que doy crédito para vivienda, por ejemplo, ya yo tengo que definir a qué tipo de cliente, con qué requisitos, qué voy a pedir de garantía, qué otros mitigadores, la capacidad de endeudamiento y así cuantos requisitos vayamos estableciendo y procedimientos de otorgamiento del crédito para garantizarnos que ese nivel de riesgo que de forma natural tiene colocar un crédito se mitiga. ¿Cuál es la probabilidad o el riesgo más evidente al colocar un crédito? Que no me paguen. Y eso es lo que yo tengo que tratar de que no pase. Hay una probabilidad de que ocurra, pero yo vigilando quién es el cliente, de dónde vienen sus recursos, si es estable esa fuente de ingresos, si la garantía es buena, qué mitigadores tengo, que tenga un seguro y así todos los requisitos que ustedes piden para colocar un crédito, es porque esta línea de defensa, desde que coloca esos productos, tiene que colocarlos en las condiciones que creemos que son las óptimas para tomar un riesgo acotado. ¿Cómo nos garantizamos que esos controles son suficientes y que cómo se está aportando ese riesgo? ¿Están siendo esos controles efectivos? ¿No están siendo efectivos? ¿No estamos controlando lo importante?
tenemos en medio de estos dos líneas de defensa más, que dependen y reportan totalmente acá, a la junta directiva. Tenemos una segunda línea que son funciones de control especializadas. Estos son las que se lo saben todo en metodologías de cómo identificar riesgos, de cómo medirlos, cómo cuantificarlos, hacer pruebas de estrés, saber qué factores me pueden incidir, de forma tal que la junta directiva en su toma de decisiones se pueda anticipar. Es decir, que yo pueda saber cuál es el resultado de mi operación hoy, en 3 meses y en 6 meses. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Para qué? Para yo irme preparando y estar alerta de lo que pase. Y tenemos una tercera línea de defensa que es la auditoría interna, que la auditoría interna ahora vigila más allá que la información financiero-contable. Eso es relevante. Pero ahora la auditoría interna revisa sistemas de gestión de riesgos, sistema de cumplimiento normativo, sistema de control interno. ¿Para qué? Para defender a la empresa y tratar de identificar ella las debilidades, oportunidades de mejora o garantizarnos que todo va muy bien antes de que lleguen los supervisores externos, que está la auditoría externa, que aún así pues son ojos totalmente imparciales fuera de la organización, advirtiendo a la junta de que no está tan bien, y sí, eso sí, antes que llegue un supervisor con una calificación que va a tener un impacto en la intensidad y en las medidas que me va a imponer a mí ese regulador. Entonces, hay una serie de roles claves que la regulación y los buenos principios de gobierno corporativo establecen como expectativa de desempeño de cada uno de los componentes de esa pirámide. El propietario es fundamental y por eso ustedes se están capacitando en estos temas, porque ustedes son representantes de los propietarios del Banco Popular y en sí del conglomerado. ¿Por qué? Porque es el banco de todos los trabajadores y trabajadoras. Pues nosotros somos un montón, somos cientos de miles de personas, millones de personas, que cómo vamos a estar todos ahí opinando, se imaginan, eso es inmanejable. Entonces, alguien nos tiene que representar. Entonces hay 260 y tantas personas representándonos a todos nosotros. ¿Para qué? Para que ejerzan esa propiedad informada, esa propiedad activa, para que den pauta y puedan participar de una manera eficaz en la definición y en la actualización de esa generación de valor que este conglomerado quiere lograr. Por eso el rol de ustedes como delegados es fundamental, porque tienen que tener esa claridad de dar la visión, de dar la pauta y poder entender el resultado que estamos obteniendo como entidades financieras. Entonces, pues sí hay una serie de derechos de participación aparejado a una serie de obligaciones de estar informados, de entender el negocio, de tener participación activa en las discusiones, ¿verdad? Y pues por supuesto donde tienen un trato equitativo, no hay uno más delegado que otro, sino que todos tienen una participación por igual y a sabiendas de que el propietario, una de las responsabilidades más fuertes que tiene es nombrar a la junta. En el caso de ustedes es nombrar primero los representantes de ese directorio nacional, de donde salen los representantes a la junta directiva en sí del banco como tal. ¿Y por qué esto es importante? Porque ellos que los van a representar a ustedes con ese rol tienen esa responsabilidad de dirección de la empresa, donde se les define como el máximo responsable de la entidad. Cualquier cosa que pase, buena o mala, se la van a achacar a la Junta. ¿Por qué? Porque la Junta tiene la responsabilidad de funciones estratégicas, de funciones de gestión de riesgos, de supervisión y de control, con un inventario de tareas bastante amplio que la regulación poco a poco le va asignando. Entonces, la Junta es quien cuida los intereses del propietario, da esa definición estratégica, es la que aprueba cuánto riesgo vamos a asumir, da dirección y controla que esa dirección, pues todos vamos en el mismo camino, no se me están saliendo personajes por ningún lado, sino que todos vamos igual entendidos de a dónde es que queremos llegar y así todos pues aportamos. Y tiene que trabajar con una serie de deberes como la diligencia, es decir, con una responsabilidad, se le dice, de un buen padre de familia, en función de la defensa a ultranza de los intereses de la organización. Aquí no privan intereses de sectores, intereses profesionales, mucho menos intereses personales ni sectoriales, sino que aquí se está por el conglomerado
Banco Popular. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque si yo cuido al banco, estoy cuidando el interés de los propietarios. Tengo que ejercer la función o el rol con un deber de lealtad muy importante. Yo me debo a la organización, tengo que dedicarle tiempo, tengo que hacerlo como, como un director responsable, con un criterio imparcial, es decir, que no me condiciona nada, yo pienso en lo mejor para el banco y así aporto desde la participación activa, que va mucho más allá de participar en sesiones, ¿verdad? Es estudiarme los informes, la normativa, una serie de materias sobre las cuales yo tengo que opinar, porque si estoy en esta junta es porque tengo una serie de conocimientos, de experiencia, de trayectoria que me hace merecedor de un puesto en esa junta para aportar, para dar esa visión, para enriquecer las posiciones de los 4 que vengan de un lado y los 3 de otro, ¿verdad? Para efectos de que se tomen decisiones en beneficio de esa generación de valor en el conglomerado y donde pues tengo que demostrar ahora una serie de requisitos de idoneidad. Entonces es importante conocer esos requisitos porque son temas que la SUGEF, la SUGESE, la SUGEVAL, SUPEN, todas, vienen ahora a evaluarme porque está en la responsabilidad que se amerita pues tener un perfil que se ha venido preparando para asumir un rol de estos. Entonces, en buena hora, ustedes se van enterando de esto desde antes, desde el momento en que ya vienen a tomar una serie de decisiones clave en la organización. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger a las personas que mejor nos representen, que tengan la mayor capacidad para asumir estos roles y por ende contribuir a que la calificación de riesgo de la entidad no sea muy alta, porque si es muy alta, la intervención de la superintendencia va a ser muy fuerte y me va a quitar un poquito de flexibilidad, ¿verdad? Ya no me va a dejar ser tan libre en mi negocio, sino que empieza a ponerme peros como que planes de acción, como les decía, que eso es lo de menos. Me puede pedir capital, me puede parar venta de productos, me puede recomendar remoción de personal clave, me puede parar distribución de beneficios, de excedentes, utilidades, y ahí va subiendo la intromisión en función de la calificación de riesgo que nosotros tengamos. Entonces, la Junta tiene que demostrar que es un órgano colegiado, un equipo de alto rendimiento, un órgano profesional, un órgano fuerte, que sabe lo que le toca hacer, que tiene una composición cuya diversidad de criterios, de perfiles, etcétera, le ayuda a tener análisis desde diferentes aristas para tomar las mejores decisiones y dar la mejor guía en la estrategia y desempeño, pues, y el camino que tiene que seguir la organización. Que como les decía, suena mucha responsabilidad y lo es en la Junta, pero la Junta no está sola. La Junta tiene toda esa estructura de soporte que veíamos en la pirámide. ¿Qué importante tiene la Junta? Que asignar las responsabilidades clarito. ¿Quién va a hacer qué en la empresa y qué rendición de cuentas me tiene que dar a mí? ¿Por qué? Porque si no, todos eran los responsables de lo mismo y nadie era, ¿verdad? Nadie se supo cuál le tocaba primero o cuál después. Entonces, la Junta tiene una definición muy importante en lo que es esa asignación de roles desde la buena gobernanza y aprovechar esos ayudantes que tiene, ¿verdad? Que cada quien haga la contribución que le toca en la defensa de la organización. Por ejemplo, están los comités técnicos de apoyo, donde se trata de ubicar a los directores que les es más afín ciertas materias técnicas para que le ayuden a la Junta a analizar más pormenorizadamente antes de la sesión algunos informes técnicos que le llegan. ¿Por qué? Porque tenemos un comité de riesgos, un comité de auditoría, un comité de cumplimiento, nominaciones, remuneraciones, TI, que son obligatorios por normativa, ¿verdad? Y que son comités que entonces, a partir de ese análisis pormenorizado, me empiezan a dar recomendaciones y eso me permite agilizar los tiempos de sesión de junta, porque son tantos temas que tengo que ver, dejar tiempo para estrategia, dejar tiempo para riesgos y demás, que vale la pena tener reglas de funcionamiento para estos comités, evaluar su desempeño y que realmente aporten. La auditoría reporta directamente a la junta directiva. Es una auditoría que ahora tiene una filosofía también basada en riesgos, es decir, le pone atención a lo material, a lo importante para el negocio. Entonces, la auditoría interna tiene que conocer el negocio. No participa haciendo el negocio, pero sí entendiendo el plan, para dónde va, para poder dimensionar que lo que estemos haciendo, ¿verdad?, nos garantiza solidez patrimonial, un buen sistema de gestión de riesgos, un buen sistema de cumplimiento de normas, y por eso la auditoría tiene que tener autoridad, independencia de criterio, metodologías y prácticas
y dar reportes de mucha utilidad y mucha oportunidad a la Junta. Igual que la segunda línea de defensa. Lo que pasa es que estas líneas, en esta línea de defensa, donde tenemos riesgos, cumplimiento normativo, la función de cumplimiento de lavado de dinero, si tuvieran aseguradora tendrían una actuarial y tendrían otra financiera. A la corredora eso no le aplica, pero sí donde es importante dotarlos de estructura, que sea gente muy especializada, que tengan metodologías prácticas, una supervisión de la Junta, se evalúe su desempeño, porque todas estas son funciones que después la superintendencia viene a evaluar en su solidez. Y una alta gerencia, por supuesto, que es la que pone a funcionar la maquinita, ¿verdad? La que tiene todos esos procesos de operación, coordina, nos organiza, ¿verdad? Los recursos que tengamos disponibles y va llevándole el pulso a esa implementación de un plan, resguardando niveles de capital, liquidez y solidez financiera, que es lo que le da soporte al riesgo, vigila que cumplamos las reglas, que no haya fallos de control interno, y pues cualquier tema tinente al desempeño que está reportando constantemente a la junta directiva. ¿Qué otros temas se vuelven relevantes desde el buen gobierno corporativo? Tener un código de conducta que nos defina los valores de la empresa y nos defina quién puede ser parte de este conglomerado y cuáles son las conductas esperadas, aceptables y cuáles son las que no se aceptan. Y esto viene a ser un complemento de gobernanza corporativa porque es el elemento como coercitivo. Uno puede creer mucho en esto, tiene que venir desde lo alto esa cultura de gobernanza, de gestión de riesgos, pues siempre va a haber alguien que no cree en esto, alguien le va a dar pereza, ¿verdad? Porque no entiende que esto, más que controlar por controlar o cumplir por cumplir, es verlo como una herramienta de gestión estratégica. Si yo no lo veo así, esto se vuelve súper burocrático. Esto es para controlar lo importante y yo saber que llego a la generación de valor. Si no lo veo así, inspirado por un propósito, simplemente esto pierde razón de ser. Entonces el código de conducta da una consecuencia al que no le agarre el toque, como dicen, al gobierno corporativo. Y el que no haga caso y el que no cumpla pues con toda esta cultura de control y gestión de riesgos en la organización. Importante tener indicadores, algún sistema de información gerencial para saber si vamos bien o vamos mal. Temas de conflicto de interés es algo que hay que resguardar desde todo nivel de la organización. Por eso ustedes como asamblea tienen una política de gestión de los conflictos, porque tenemos que entender que ya entramos y entramos a un órgano que se llama la asamblea con una finalidad donde estamos actuando por lo mejor que represente a los trabajadores y trabajadoras, ya no para mí, ya no para mi sector, ya no, sino para todos los trabajadores. Y así sucesivamente con los roles que vayamos asumiendo, donde pues hay que entender cuál es la competencia en cada uno de esos roles. Temas de transparencia, de suministro de información, de divulgación, ¿por qué? Porque los trabajadores y los clientes del banco y demás tienen derecho a saber cómo está el banco, qué son los proyectos, los resultados, la solvencia, la solidez que tiene la entidad para seguir poniendo y confiando sus recursos, ¿verdad?, en esta institución. Todo el tema de manejo y protección de datos de las personas, los datos son sensibles, los datos hoy son oro, ¿verdad? Y entonces hay que hacer un uso respetuoso, razonable, con sentido de esos datos. Eso es una buena conducta de mercado, ¿verdad? Todo el tema de cómo me interactúo con mis clientes, con mis proveedores, con partes vinculadas, pues para garantizar un desempeño leal, no competencias, no subsidios, no maltrato, no faltas de equidad y demás. Tener plan de contingencia y plan de continuidad de negocio por si algo nos sale mal, ¿verdad? Al menos para sostener los procesos críticos y poder actuar, y así una serie de políticas que van complementando y van representando grados de madurez en la asunción de prácticas de buen gobierno corporativo. Por eso, por este nivel de responsabilidad que se asume, es que la regulación exige que se evalúe la idoneidad de la junta directiva y de la alta gerencia a través de un reglamento que se llama el CONACYF 1522, y donde se establece que la junta tiene que estar integrada por personas con un balance de capacidades que garantice esa diversidad de opinión, que garantice esos conocimientos, experiencia, calificaciones personales, que garanticen el mejor desempeño de los directores en el ejercicio de este rol, considerando el tamaño de la empresa, la complejidad de las operaciones, cómo es esa estructura de propiedad, la naturaleza jurídica de los mercados en que opera.
y se miden 5 factores, que esto es importante que lo sepan porque cuando ustedes elijan los representantes al directorio y que de ahí salen los representantes a la junta, tienen que satisfacer estos requisitos en la medida de lo posible. ¿Por qué? Si no, ¿qué pasa? Que es un director que ya va con un perfil que no cumple del todo con la regulación y entonces la superintendencia puede ver eso como un factor de riesgo y por ende aumentar la calificación de riesgo de la entidad. Es decir, las decisiones que ustedes van a ir tomando van a tener un impacto. Por eso es relevantísimo este programa de capacitación que desde la asamblea se genera, porque van logrando ustedes ir adquiriendo conocimientos, ir adquiriendo más experiencia y después llegar a ser candidatos, ojalá muchísimos de ustedes para ser, optar por uno de estos puestos. Lo primero es la honestidad y la integridad, ¿verdad? Estamos en el sector financiero, es la confianza y uno quiere pues que ninguna persona cuestionada o condenada tenga que estar a cargo de un negocio tan sensible como es los recursos de terceros. Entonces, pues se tiene que dar fe de que no se tienen condenas personales en delitos principalmente de la buena fe en los negocios, del correcto uso de recursos de terceros, temas de hacienda pública, temas de corrupción, temas, por supuesto, de la legitimación de capitales, y lo mismo como representantes directivos o gerentes en alguna empresa que ojalá no haya sido condenada por este tipo de delitos también. No se puede tener morosidad en deudas, no se puede deber eh, más de una cuota en un sistema financiero nacional o internacional, ni aparecer en temas de listas de lavado de dinero. Un segundo requisito es la experiencia. Aquí lo que se ponen son umbrales, es decir, cantidades de años. Entonces, el que es presidente de un órgano, de una junta directiva, de una entidad que la superintendencia considera sistémica, es decir, que son tan grandes, para que si les pasa algo, puede pasar algo en todo el sistema financiero. Se les pide tener 8 años de experiencia en temas directivos o de gerencia en los últimos 10 años de su carrera. Entonces son bastantes años ya habiendo tenido puestos gerenciales o puestos directivos. Si la empresa no es sistémica, lo que se le pide son 5 en los últimos 8. Aún así son 5 años de experiencia como directivo en alguna parte o como gerente. Y al resto de directores y a los miembros de la alta gerencia, ¿se acuerdan de la base de la pirámide? Se les pide tener al menos 3. 3 de experiencia en puesto directivo, puesto de alta gerencia o el puesto inmediatamente inmediato inferior, es decir, como una jefatura, una coordinación, dependerá de las características de las estructuras, ¿verdad? Pero vean que lo importante es que se pide experiencia. Entonces, toda experiencia suma. ¿Qué va siendo relevante para estos temas? Ir documentando todo, todos los cursos, todos los trabajos que van teniendo, las funciones que van asumiendo, la participación en asociaciones, en fundaciones, en sociedades. Todo eso va sumando, porque esto hay que evaluarlo y demostrar cumplimiento. Entonces, es algo que también los delegados tienen que ir promoviendo, ¿verdad? Esa disciplina de ir resguardando y como que enriqueciendo su currículum, su expediente personal, porque ya tienen un rol muy relevante, ¿verdad? De ser delegados en la asamblea y de ahí pueden subir a más cosas en tanto vamos cumpliendo con esto. Este es un requisito bien sensible, que es la formación académica. ¿Por qué? Porque en junta directiva es obligatorio que 2/3 partes, si no todos, pero sí la mayoría, una mayoría calificada de los miembros tengan un título universitario en alguna de estas carreras. Esta lista la da la regulación. Entonces, en economía, derecho, contabilidad, auditoría, ciencias actuariales, administración, gerencia, seguros, tecnologías de información o métodos cuantitativos. Entonces, hay que estudiar, hay que tener título para poder, ojalá la mayor cantidad de directores posible tenga estas calificaciones. Y en alta gerencia es obligatorio para todos. Adicionalmente, hay que demostrar una serie de conocimientos específicos, de ahí la importancia de estos programas de capacitación, porque hay que demostrar haber tenido congresos, seminarios, charlas, cursos en planificación estratégica, en gestión de riesgos, en interpretación de información financiera, en el marco regulatorio, en toda la regulación que nos aplica, el derecho de protección del consumidor financiero y dirección de proyectos. Entonces, estos son requisitos que se pueden ir adquiriendo con el tiempo, pero que es importante, pues, fomentarlos.
Y un último, la dedicación de tiempo. ¿Por qué? Porque se parte que el director tiene que tener tiempo para conocer el negocio de la entidad, toda su actividad, todo su entorno, los principales riesgos y entender las implicaciones del modelo de negocios y de esa estrategia de riesgos. Es decir, yo tengo que conocer en qué estamos, qué hace un banco, cómo funciona un banco, cuáles son los productos, cuáles son los tres principales riesgos, a qué segmentos vamos dirigidos, por qué tenemos esta tolerancia de riesgo. Son preguntas que la superintendencia hace y que se espera que el director esté en capacidad de desarrollar. Entonces, el reglamento es parte de la presunción de que una persona no debería de ocupar más de 5 puestos en temas directivos porque no le da tiempo, ¿verdad? De hecho, la organización tiene que definir cuántas horas dedica un director, a sabiendas de que probablemente esté en más de una junta, de pues, un conglomerado, en muchos comités, ¿verdad? Y si está en más cuestiones afuera, pues eso le puede incidir en su desempeño. Entonces, ese es otro factor importante. Y aparte, ya que estemos nombrados, nos miden desempeño, porque es otra buena práctica de gobierno corporativo, saber qué brecha se está dando, saber en qué podemos mejorar. Todo esto no es por señalar personas, es porque hay una responsabilidad importante que resguardar y porque el desempeño que tengamos todos nosotros en esa pirámide de la gobernanza corporativa incide en el logro del objetivo, en que respetemos los derechos de nuestros consumidores, en que seamos solventes, en que logramos permanecer en el mercado, pudiendo tener la capacidad de cumplir las obligaciones que enfrentamos frente a nuestras partes interesadas. Entonces, el desempeño, este reglamento establece que se tiene que hacer todos los años una evaluación y midiendo algunos elementos mínimos. Es el liderazgo en temas estratégicos y de negocios. ¿Por qué? Porque la Junta es la líder, la Junta es la que da el tono desde lo alto, nos da la dirección. La medición o cómo verificamos ese cumplimiento de objetivos estratégicos, cómo atendemos las responsabilidades que el reglamento de gobierno corporativo nos asigna a cada uno en esa partecita, ¿verdad?, de la pirámide, cómo atendemos las normas de funcionamiento de la junta directiva, cómo documentamos las deliberaciones, las decisiones, es decir, las actas, qué tan efectivos somos supervisando y coordinando con todas esas líneas de defensa, con la auditoría externa, con los supervisores, ¿verdad?, que nos hagan recomendaciones. También la efectividad con la alta gerencia, el manejo de información confidencial y la protección de datos. Por eso les decía, son temas propios de gobierno corporativo que después no se evalúan, por eso es que hay que conocerlos. Gestionar los conflictos de interés, el desempeño de comunicación con los comités, que son clave para apoyo técnico a la Junta. Y vean que dice cualquier cumplimiento de regulación adicional de gobierno corporativo en normas externas o internas. ¿Y por qué se hace esto tan pesado y tan fuerte? Porque nos lo evalúan. Entonces, para efectos del banco, le aplica este reglamento, SUGEF 2422, donde se evalúa cualitativamente debilidades o situaciones que pueden afectar estas 5 áreas y vean que destaco la calidad de gobierno corporativo, la calidad de gestión de riesgos y la calidad del ambiente legal y regulatorio, que no es más que todos estos componentes de la pirámide en gobernanza corporativa. Es decir, a esto le pone una nota de 1 a 4, ¿verdad? Donde 4 es el nivel más alto de riesgo y a mayor riesgo, mayor intensidad de supervisión. De ahí que entonces, pues sí, desde la asamblea de trabajadores y trabajadoras se vuelve importante tener conocimiento de todo esto porque esto va a impactar en el desempeño del conglomerado del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Y donde vean que desde la ley de creación se reconocen esos 3 grandes poderes y esos 3 grandes roles. Vean que dice la orientación de la política general del banco corresponde a la Asamblea de los Trabajadores. La definición de esa política ya de la aplicación le corresponde a la Junta Directiva Nacional y la administración a la Gerencia General. Entonces, nos da propiedad, Junta Directiva, Administración, donde nos dan pauta general, donde nos dan estrategia y donde nos la implementan, ¿verdad?, a nivel operativo. De ahí que entonces ustedes tuvieron decisiones muy importantes cuando quisieron tomar decisión de estructurar el marco de gobierno corporativo, no solo del conglomerado, sino incluso del rol que tiene la asamblea dentro de ese ejercicio de una propiedad informada, de una propiedad activa.
Y si vemos más allá que el organigrama, digamos, funcional del conglomerado, pues sí estamos todos los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica, que somos los dueños y contribuimos, ¿verdad?, al financiamiento del Banco Popular para que pueda cumplir con su cometido, pero que donde somos tantos es necesario tener una representación y eso lo ejerce la Asamblea como tal, pero que aún así son tantos que nombran un directorio nacional que los representa para ciertas funciones específicas ante ciertas instancias y donde uno de los roles más importantes ya de este directorio es que ahí salgan los representantes a la Junta Directiva Nacional, que es la que va a ejercer todo este rol estratégico en sí, más específicamente en el banco. De ahí para atrás, lo que estamos ejerciendo es la propiedad, que es un rol sumamente relevante, ¿verdad? Porque si nosotros nos sale la pauta, nos sale por dónde queremos ir, pues cómo establecemos una estrategia. Y luego, debajo de esa Junta Directiva Nacional, pues ya tenemos a la gerencia. Por supuesto que en medio de estos dos están pues toda esa estructura o esta arquitectura de control de líneas de defensa, pero que para los efectos de esta charla, lo que nos interesaba destacar es el rol que ustedes van desempeñando y la consecuencia de las decisiones, digamos, cómo va impactando en la gobernanza de la organización, en todo lo que a ustedes les resulta competente. De ahí que entonces ustedes aprobaron, pues como asamblea, no necesariamente ustedes votando, pero no sé si estaban ya nombrados, pero en su momento la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras aprobó unas políticas, entre ellas la política del ejercicio de la propiedad, para entender qué es lo que nos tocaba hacer y justificar, pues que la propiedad se ejerce por ustedes en razón de que existe una copropiedad de los trabajadores representativa de todos los sectores laborales, ¿verdad?, que existen, y donde el propósito de estas pautas era dar esa enunciación de buenas prácticas en el correcto ejercicio de los derechos que tienen ustedes como órgano representativo de todos esos propietarios, y donde pues hay una serie de compromisos del más alto nivel con el control, con la buena, con la ética, el buen comportamiento, la integridad y la transparencia, de forma tal que esto contribuya a esa generación y conservación del valor que tiene el banco para sus copropietarios, para los clientes, colaboradores, comunidad en general y todas esas partes interesadas que tienen el ojo puesto en el Banco Popular. Y donde esto, pues, es aplicación obligatoria a todos los trabajadores y trabajadoras que están representándonos en la Asamblea como tal, basándose en una serie de principios donde se quiere que seamos muy proactivos desde la perspectiva de conocimiento, de información, de entendimiento de los roles, de entendimiento, eso sí, de que hay separación de funciones, ¿verdad? Son poderes y se separan, por eso cada quien con su competencia. Lo mismo dentro de esas líneas de defensa, donde no tienen que haber traslapes, los que hacen estrategia no tienen que estar haciendo operación ni viceversa, sino que cada quien en el rol que le toca desempeñando totalmente esa responsabilidad, rindiendo cuentas y por ende sometiéndose a ese sistema de pesos y contrapesos, de control, de transparencia, de rendición de cuentas, en procura de entender el correcto desempeño de la organización, donde hay un trato equitativo para todos los delegados, como hablábamos, de una manera muy transparente, un trabajo muy eficiente y donde la comunicación pues es fundamental en todo este desempeño. De ahí que entonces, a manera de conclusión, sí dejarles la idea de que al fin y al cabo, definir el modelo de gobierno corporativo, cómo vamos a hacer esa segregación dentro de los grandes parámetros que nos da una ley, unos estándares, unos reglamentos que nos aplican en razón de la naturaleza y la actividad jurídica y la naturaleza de la actividad que nosotros ejercemos en mercados regulados. En última instancia, definir el modelo de gobierno corporativo es un compromiso y una decisión consciente. Es decir, hay que hacerlo de una manera responsable y con ese compromiso de querer aplicarlo, ¿no? Porque no basta redactarlo. Todos los días vemos en la prensa, a nivel nacional, a nivel internacional, problemas de entidades, problemas de comunicación, de toma de decisión, de ejecución presupuestaria y de un montón de problemas que siempre decantan en temas de gobernanza corporativa. Por ende, esto hay que verlo como una herramienta de gestión estratégica que me ayude a saber dónde estamos, si estamos bien o estamos mal, para saber enderezar a tiempo, ¿verdad?, el rumbo y poder lograr el objetivo y garantizarnos la satisfacción de esas expectativas que tienen todas las partes interesadas en nosotros.
Un buen marco de gobierno corporativo permite ese logro de los objetivos porque todos sabemos cómo contribuimos y hacia dónde vamos. Entonces, las cosas salen porque todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Se asegura esa conciencia del riesgo, le perdemos el miedo al riesgo en el sentido de que lo conocemos, lo gestionamos, decidimos hasta dónde, ¿verdad? Y entonces eso nos garantiza una mejor ejecución de la estrategia, mejora cultura organizacional porque todos nos sentimos parte, entendemos nuestro rol, nos sentimos importantes, que contribuimos, ¿verdad? Nos comprometemos. Aumenta la confianza de las partes interesadas porque se entiende quién está a cargo de qué y que hay alguien vigilando efectivamente que las cuestiones funcionen. Se prepara y se protege a la organización frente a contingencias, ¿verdad? Porque se sabe lo que hay que hacer y si algo se manifiesta, una interrupción de servicio, una caída de sistemas, algún tema en la coyuntura económica además, pues rápidamente se puede identificar, se sabe cuál es el responsable de tal proceso y por ende se puede dar solución, tal vez en un menor tiempo. Previene, detecta, da mejor respuesta a cualquier desvío, ¿verdad? Uno trata de anticiparse que no pase, pero si pasa nos damos cuenta y por ende le podemos dar una respuesta más eficiente. Motiva e inspira conductas deseadas porque todos entendemos cuál es ese desempeño en principios, cuál es ese deber ser, cuál es el comportamiento esperado de mí, cuáles son los valores que nos inspiran. Promueve la mejora continua porque este dinamismo de comportamiento del riesgo nos hace estar atentos y ver que las cosas sube a veces el riesgo, a veces baja, a veces son nuevos riesgos. Entonces, nos están obligando a revisar constantemente las cuestiones de la organización, mejora esa capacidad de respuesta y eficiencia y, por supuesto, optimiza los recursos y procura mayores beneficios económicos porque ponemos los recursos a cuidar lo importante. Entonces, pues esta es la presentación que les tenía.